A continuación, este es el software que utilizamos, ¿no? La versión de XAMPP, la versión 7.4.12, ¿sí? Que la puedes descargar de la página web de Apache Friends, y la versión 5.4.2 en español de WordPress, que lo puedes descargar también de wordpress.org. ¿Okay? Primero vamos a instalar XAMPP. Aquellos que no lo tengan, de igual manera, es importante que sepas cómo hacerlo, ¿no? Y si tu versión de XAMPP no es compatible, pues indudablemente vas a tener que actualizar, ¿no? Entonces lo único que vas a hacer es dar doble clic. Te va a salir una pequeña ventana donde te dice que las cuentas de control de usuarios tienen que estar desactivadas o tienen que tener el permiso necesario. Entonces tú simplemente vas a presionar OK, no hay ningún problema. Vas a colocar el botón siguiente o Next, ¿sí? Casi toda la configuración es predeterminada, entonces simplemente Next, Next. A continuación te está indicándote en qué carpeta y en qué lugar va a ser instalado tu XAMPP, ¿okay? Entonces va a ser instalado en el disco C y va a estar dentro de la carpeta XAMPP. Igual Next, la versión, solo tienes la versión de alemán e English, entonces presionas o mantienes activada la versión de inglés y presionas Next. A continuación, bueno, puedes activar este check porque simplemente son algunos contratos o cláusulas. Next, y empiezas a instalar tu pequeño servidor local. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que estamos o vamos a simular con XAMPP, con este software, como si tú estuvieras contratando un hosting en la web. ¿Qué quiere decir? Que vas a poder tener un espacio de almacenamiento para tus páginas web, vas a poder, entre comillas, tener un dominio web, pero de manera local. Tu computadora se va a comportar como si fuera un servidor de archivos para páginas web. Vamos a ver que este software se está descomprimiendo y ya te dije que se está instalando en la carpeta C con la dirección XAMPP. Tiene que llegar hasta el 100%, así es que esto va a demorar unos 10-15 minutos dependiendo de el ordenador que tú tengas. A continuación tienes que presionar permitir acceso y te vas a dar cuenta de que ya está finalizando tu instalación de XAMPP y te va a desplegar un pequeño panel de control de XAMPP para que tú puedas, en este caso, gestionar algunos servicios que te da este software. Muy bien, entonces si tú te das cuenta, tienes acá el panel de control. Nuevamente te lo especifico. Acá tienes los servicios de Apache, MySQL, el servicio de FTP, ¿sí? Y otros más que están vinculados a los quehaceres, ¿no? de las páginas web. Para nuestro caso, tú vas a tener que darte cuenta que es importante activar Apache. ¿Okay? Voy a activar Apache en este instante. Voy a activar también MySQL. Ok, vamos a ver. Vamos a activar esto. Muy bien, te decía que tú tienes que activar Apache y MySQL. Puedes detener también los servicios, ¿sí? Si tú los activas, quiere decir que, si te das cuenta, Apache está empezando a tener una pequeña apariencia de color verde, como que está activado, y el botón que aparece acá te dice Stop para poder detener el servicio, y Start porque está apagado y quieres inicializarlo. Apache es el servidor web y MySQL es el gestor de base de datos o tu servidor de base de datos, ¿sí? Ambos deben estar inicializados. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Pues simplemente lo que haces es abrir un navegador y escribir localhost para que tú puedas trabajar en él. ¿Okay? Eso es lo que tienes que trabajar. Si te das cuenta, mira, yo he escrito, o puedo abrirme un navegador nuevo, localhost, y me aparece el dashboard o el escritorio de, en este caso, de
de SAMP que me está indicando que puedo trabajar con el servidor Apache, con MariaDB, que es el gestor de base de datos, puedo trabajar con PHP, que es un lenguaje de programación del lado del servidor, y puedo trabajar con un lenguaje que se llama Perl. Entonces nos ubicamos acá en el gestor de phpMyAdmin, donde dice base de datos, hacemos clic y acá te dice crear base de datos. Es importante que cuando tú crees una base de datos, como buena práctica o una buena praxis, le des un reconocimiento, algo que te indique que es una base de datos. Entonces, yo sugiero que le coloques las iniciales, ¿no? B de base y D de datos. Seguido del nombre de la página que vas a crear. Por ejemplo, si vas a crear una página web de comercio electrónico, entonces podrías colocarlo como referencia base de datos comercio electrónico. O de repente es tu marca. Si tu marca es pizzas calientes, entonces B de pizza calientes. Para nuestro caso vamos a colocar la opción web prueba, porque es una prueba, así de sencillo. Ya después crearás una página que se vincule a una idea de negocio que alguien te presente. Entonces, B de web prueba, así se va a llamar mi base de datos, ¿ok? Base de datos de web prueba. Ahora, es importante que te acuerdes de este nombre, ¿por qué? Porque te lo va a pedir WordPress después. Entonces, verificamos que esté bien escrita, web prueba, crear. Si tú te das cuenta, en el panel izquierdo aparece B de web prueba, ha sido creada. Hasta ahí es lo necesario que necesitas para poder instalar WordPress. Una vez que ya tienes creada tu base de datos, vas a ubicarte en el software que has descargado de WordPress y lo que haces es descomprimirlo, extraer aquí. ¿Sí? ¿Qué es lo que está haciendo en este caso el software que has descargado? ¿Sí? Como está comprimido, se está expandiendo y se está distribuyendo las carpetas que tú tienes de la estructura básica de una página web y de su, en este caso, para su interfase de control, para que puedas gestionar. ¿Okay? Por eso te dice acá, mira, ¿ves? WordPress Admin, WordPress Content, WordPress Include. Y tenemos acá un index PHP. Todo esto son los archivos que me van a permitir crear una página web. Una vez que yo tengo esto, lo único que voy a hacer es, presta atención, copias esa carpeta y te vas a dirigir a htdocs. Yo te dije que en este lugar, en htdocs de la carpeta SAMP, del disco C, donde se ha instalado el SAMP, tienes que guardar tu página web. Te dije que podrías crear un nombre web tienda, si es que vas a crear una página web de tienda. Para este caso, lo pegas. Sencillamente lo pegas, todo el contenido, que es la estructura, y una vez que termines de copiar ese contenido, le vas a cambiar el nombre. Te dije que vincularas el nombre de la página con el de la base de datos. En este caso, mi base de datos se llamaba BD Web Prueba. Entonces, cuando termine de copiar, yo le voy a colocar a esta carpeta ese mismo nombre, pero sin, obvio, las letras BD. Muy bien, una vez que ha terminado de copiar, le pones cambiar el nombre y le puedes decir, por ejemplo, web prueba, tal como he creado la base de datos. ¿Sí? Ya está, ahí está, web prueba. Ojo, yo te dije que también podrías crear la carpeta primero y después poder agarrar y copiar el contenido, ¿no? Mira, este mismo contenido lo voy a copiar en web tienda ya, pegar. Regresas a en este caso tu navegador, y en lugar de escribir localhost dashboard que está ahí, borras dashboard y colocas el nombre de la carpeta que tiene almacenado tu página web. Para nuestro caso tendría que colocar el nombre de web prueba, ¿sí? Así se llama el nombre de la carpeta. Entonces, enter. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Mira, ¿te das cuenta? Se ha dirigido hacia el archivo principal para poder instalar WordPress dentro de esa carpeta.
Me dice, bienvenida a WordPress, un conjunto de indicaciones. Te dice, ojo, no te olvides que tienes que tener una base de datos. Tienes que tener un nombre de usuario. Tienes que tener una contraseña para la base de datos, un host para la base de datos y un prefijo de tabla. ¿Okay? Para nuestro caso, vamos a colocar el botón y presionar el botón vamos. Ya está. El nombre de la base de datos. No te olvides que cuando hemos creado la base de datos, le hemos colocado el prefijo BD de base de datos, seguido del nombre que se llama web prueba. En nombre de usuario me está diciendo cuál es el nombre de usuario de la base de datos. Siempre, cuando hablamos de MySQL o que utiliza sentencias SQL, el nombre de usuario es root, ¿sí? Y para contraseñas le vamos a colocar sin contraseñas. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en modo local. Cuando ya se trabaja en un servidor en la nube, ¿okay? Cada base de datos sí es indispensable que tenga una contraseña. Vamos a dejarlo, acá dice, host de la base de datos. ¿Dónde está? Estamos trabajando de manera local, por eso es que vamos a dejar como localhost y el prefijo de tabla PWP de WordPress. Vamos a colocar ahora enviar, ojo, y nos está diciendo que sí, ha reconocido que en nuestro servidor local tenemos la base de datos, coincide con el nombre de usuario y la contraseña. Simplemente vamos a colocar ejecutar instalación. Ejecutar instalación y acá nos va a pedir lo siguiente. Nos dice, bienvenido a WordPress, ¿cómo se va a llamar tu sitio web? Acá sí yo le voy a colocar con mayúscula web prueba, ¿ya? Igual, para que tenga ese vínculo y tenga la relación. Nombre de usuario. En este caso, como es una situación de aprendizaje, vamos a colocar simplemente admin, control C, y acá me dice una contraseña. Obvio, esta contraseña es una contraseña que tiene muchos caracteres. Cuando ya subas tu página web a un servidor ya en la nube, indudablemente que la contraseña va a ser mucho más fuerte. Para nuestro caso vamos a colocar la misma, porque a veces suelen olvidarse. Entonces, admin, voy a verificar y, mejor dicho, asegurar que yo sé que esa contraseña es débil, ¿ok? Y al ser débil la contraseña no me va a pedir que la cambie constantemente, ¿ok? Correo electrónico, en este caso puedes colocar un correo electrónico tuyo, en el caso mío voy a colocar docente, o puede, bueno, en este caso un correo que tú tengas, ¿no? Voy a colocar el que está acá, voy a inventar mi correo por mientras, pero en el caso tuyo es importante que pongas un correo que exista. ¿Por qué? Porque cualquier problema al momento de, en este caso, que se suscite, te va a llegar a ese correo. Disuadir a los motores de búsqueda de indexar, bueno, no lo coloques todavía, finalmente en tu página va a estar solamente en manera local, así que no hay ningún problema. Instalar WordPress y presionas WordPress. Si todo está correctamente configurado, WordPress te lo va a instalar de una manera muy rápida. Vamos a ver dentro de un instante cómo es el progreso. Bueno, si tú te das cuenta, ya terminó de instalar WordPress. A continuación me dice iniciar sesión. Entonces hago clic en el botón iniciar sesión. Y no te olvides que mi contraseña era, no, mi usuario mejor dicho, era admin. Y yo repetí la contraseña. Admin, admin. ¿Sí? Puedo colocar el botón, en este caso de ojo, para mostrarme que sí, es cierto. Quiero que me recuerden. Eso ya depende de ustedes. Le he colocado esta contraseña fácil porque a veces yo sé que se olvida. Como estamos iniciando en este mundo de la gestión, por ahora, por situaciones pedagógicas o didácticas, mantengo. Iniciar sesión. Si tú te das cuenta, mira, estamos acá en el panel de control de WordPress que te va a permitir gestionar una página web. Pero profesor, ¿y dónde está la página web? Mira, si yo voy acá, dice acá, web prueba. Clic derecho, abrir en una nueva pestaña. Quiere decir, mira, en este instante, la página que tú ves es la interfase de back-end. Back quiere decir detrás, espaldas, posterior. Entonces, el usuario común solo ve esto.